Hola chiquillos, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Vamos a seguir viendo características de la excavadora de cables. Existen distintos mecanismos para accionar el sistema de empuje del balde. Existen distintos mecanismos para accionar el sistema de empuje del balde. Estamos viendo los mecanismos de empuje y retroceso del balde. Las excavadoras Bucyrus se escribe larga U-C-Y-R-U-S, Bucyrus, para los movimientos de empuje y retroceso del balde, en la misma dirección de excavación, transmiten estos movimientos al brazo por medio de cables, ¿ya? La Bucyrus utiliza cables para el sistema de empuje y retroceso del balde. Este mecanismo que acciona estos va situado en el centro del lado delantero de la superestructura. Les voy a mostrar una imagen para que vean cómo es. Esa es. La figura que les voy a mostrar ahora que es el sistema piñón-cremallera. Ya estamos hablando de engranajes. Es el sistema piñón-cremallera. En cambio, el que les mostré antes es por cable que se mueve el brazo. Ese sistema que acabo de mostrar, por piñón-cremallera, muestra un montaje de tal mecanismo que permite, ¿cierto?, que el piñón, a través de la cremallera es como un piñón, un engranaje largo, ya no es circular. Entonces se engancha el piñón y va recogiendo o alargando el brazo, como el cierre del pantalón, con la diferencia que el cierre del pantalón es flexible. El tambor es único y común para los dos cables que van enrollados en él. El tambor es único y común para los dos cables que van enrollados en él. Estos van enrollados en sentido opuestos y teniendo engarzados en el mismo el principio y final de cada cable. Enganchado, ¿cierto? Entonces el tambor es único y común para los dos cables que van enrollados en él en sentidos opuestos y teniendo engarzados en el mismo el principio y final de cada cable. Y teniendo enganchados en el mismo el principio y final de cada cable. Acuérdense que estoy utilizando el libro Carga y Transporte en Cielo Abierto del Instituto Tecnológico de España, ¿ya? Le llaman el Manual de España. Hay dos manuales de España, uno que es de perforación y voladura de roca, y el otro es de
carga y transporte, que son los típicos libros que utilizamos. Nosotros utilizamos muchas cosas de los españoles, obviamente, por ser un país desarrollado y tener el mismo idioma. Entonces, muchas leyes, mucha normativa, por ejemplo, la normativa ambiental y otras, están basadas en leyes y normativas sacadas mucho antes por los españoles. Entonces, estos van engarzados en el principio y final de cada cable. El de empuje en el centro del tambor y el de retroceso en los extremos. Entonces, a través de ese movimiento, yo puedo producir el empuje y retroceso del balde a través del brazo y a través de esos cables que, por medio de este sistema de poleas, yo puedo hacer que el brazo se adelante o retroceda. Ambos pasan por poleas dobles situadas en la guiadera. Antes de dirigirse a sus puntos de acción. En el tope del brazo el de empuje y en el extremo delantero el de retroceso. Entonces ambos pasan por unas poleas dobles situadas en la guiadera antes de dirigirse a sus puntos de acción. En el tope del brazo el de empuje y en el extremo delantero el de retroceso. Aquí como elementos de desgaste, como elementos que se van cambiando, aparte las zapatas de las orugas, ¿cierto? Y los pins que las unen, tenemos los dientes del balde, el picaporte que permite abrir el balde por debajo, ¿cierto? Y otros elementos como las poleas y los cables son los que más cambios se le hacen durante la larga vida útil de estos equipos. Acuérdense que cuando hablamos de proyectos de más de 10 años recién, de 10 años para arriba, podemos pensar en una excavadora de cable. Si no, es mejor comprar una excavadora hidráulica. El brazo es único, constituido por un robusto tubo circular que puede girar libremente dentro de la guiadera. Entonces, como les decía, lo que estamos viendo o detallando es esto. Eso que está ahí, ¿ya? Que es el que depende de cables. En cambio, el otro que tiene cremallera es esa. Piñón y cremallera. Este sistema, estamos hablando nuevamente del sistema de empuje y retroceso del balde. Este sistema puede ser protegido de las sobrecargas que tan frecuentemente se producen durante la excavación. Esas sobrecargas se producen cuando estoy empezando a tratar de levantar o desgarrar parte del cerro, o sea, en la partida del levante, o cuando se detiene porque una vez que inicio el levante, tengo que detenerlo en algún momento, ¿cierto? Y ahí se produce nuevamente, es como la partida y frenado de un ascensor. Entonces ahí es donde se producen las mayores fuerzas. Este sistema entonces puede ser protegido de las sobrecargas que tan frecuentemente se producen durante la excavación, instalando un embrague neumático de fricción, parecido a los embragues, ¿cierto?, que utilizan los vehículos, que para hacer el cambio debo desacoplar el piñón, ¿cierto?, de fuerza y embragar. Y para eso tengo que frenar el resto del movimiento. Entonces, un embrague neumático de fricción de presión regulada entre la llanta de la corona de la primera reducción y el primer eje intermedio de la transmisión. Ese embrague entonces opera sobre la llanta de la corona de la primera reducción y el primer eje intermedio de la transmisión.
y mediante un amortiguador situado en el tope del brazo, bajo la guía o polea por la que pasa el cable de empuje. Entonces está situado en el tope del brazo, bajo la guía o polea por la que pasa el cable de empuje. Me voy a sonar, al tiro vengo. Cambia la marca Marion, que era otra marca importante de estas excavadoras de cable. Consiste en un mecanismo de piñón y cremallera, que es el que vimos, ¿cierto? Antes estábamos hablando sobre el sistema por cable. Ahora estamos viendo el sistema de la marca Marion, que fue comprada últimamente por otra marca más grande ahora. No recuerdo si es PIH o Usairos. Trabaja con un mecanismo de piñón y cremallera. O sea, ese que tengo ahí. Ese sistema. Accionado por un motor eléctrico, este sistema de piñón y cremallera está accionado por un motor eléctrico o hidráulico. Y todo este conjunto va montado al aire sobre la pluma. Todo este sistema, ¿cierto?, que permite el empuje y el retroceso del balde, va montado al aire sobre la pluma, cerca de la guiadera, por lo que aumenta la inercia en el giro de la máquina. Como hay mayor peso por este conjunto, aumenta la inercia en el giro de la máquina. El motor, a través de las reducciones correspondientes, las reducciones son los engranajes, ¿cierto?, que me permiten aumentar o disminuir las revoluciones por minuto. Es como lo que tienen las bicicletas, ¿cierto? Los cambios de las bicicletas. A través de las reducciones correspondientes, acciona el piñón o el engranaje recto, que engrana directamente sobre la cremallera, ¿cierto? Entonces el piñón engrana recto, que engrana a su vez directamente con la cremallera, la que permite la subida y bajada del brazo, o el empuje y el retroceso del brazo, compuesta por tramos intercambiables. Esa cremallera son tramos intercambiables, porque se desgastan, también son elementos de desgaste, producto del engrane con el piñón, y es lo que recibe la fuerza para el levante. En la cara inferior del brazo, que es un tubo o viga de sección rectangular. Entonces la cremallera está compuesta por tramos intercambiables situados en la cara inferior del brazo, que es un tubo o viga de sección rectangular. Normalmente es un conjunto gemelo, es decir, el motor acciona hasta dos piñones situados en cada uno de los lados de la pluma, que enganchan en dos cremalleras para producir el movimiento de empuje y retroceso. Por lo tanto, el brazo es doble, ¿ya? Les voy a mostrar el dibujo de ese brazo. Hay dos diseños de brazo. Ahí tengo el doble, ¿cierto? Ese es el doble que estamos hablando ahora. Ese es el doble, ese que está ahí. Pero está este otro también, que no es doble, ¿ven? Que el de cables, que acabamos de hablar. Ese es el doble que estoy hablando ahora. Entonces, normalmente es un conjunto gemelo, es decir, el motor acciona hasta dos piñones situados en cada uno de los lados de la pluma, que enganchan en dos cremalleras. Por lo tanto, el brazo es doble, y mientras que
en el sistema de cable de empuje el único brazo siempre es interior a la pluma, en este caso van por el exterior, uno a cada lado. Entonces, en este caso, el sistema Marion, ¿cierto? Con mecanismo de piñón y cremallera, el brazo es doble, mientras que en el sistema de cable de empuje, el único brazo siempre es interior a la pluma. En este caso, van por el exterior, uno a cada lado. Los dibujos que les acabo de mostrar. Los muestro de nuevo. Entonces tenemos uno que es doble, y tenemos uno que es un único, ¿cierto? Que va entre medio, ¿cierto? De la pluma. Este sistema, el sistema piñón cremallera con brazo doble, este sistema de accionamiento más directo es más directo que el otro. También es protegido mediante un embrague de fricción de presión de aire ajustable para absorber los grandes esfuerzos puntuales de la excavación. Como les decía, esos son al romper la inercia, cuando comienzo la excavación, muchas veces el material no está desgarrado totalmente, por lo tanto, es una fuerza muy grande la que se genera en ese momento. Y después al frenar el balde, una vez levantado, para descargar. Sin embargo, la rigidez de este diseño, junto con el levante, o el izado también se llama izar, levantar, sin embargo, de ahí viene izar la bandera. Sin embargo, la rigidez de este diseño, junto con el izado, desde un único punto central del balde, transmite en el caso de cargas de excavación descentradas, todo el esfuerzo de torsión de los brazos a la pluma. Todo ese esfuerzo de torsión, porque el material no es parejo, ¿cierto?, en el cerro, tiende a producir una torsión en la pluma. Por ello, la pluma y los propios brazos deben ser más robustos y por lo tanto más pesados que en el caso de un brazo único circular, como es el caso, ¿cierto?, de poleas y cables que les expliqué antes. Entonces, por ello, la pluma y los brazos deben ser más robustos y por lo tanto más pesados que en el caso de un brazo único circular. Este último, al girar libremente en su guiadera y ser izado por dos cables de elevación situados a cada lado del balde, forma un conjunto capaz de absorber mejor los esfuerzos de torsión, sin transmitirlos a la pluma. Lo repito, por esto la pluma y los propios brazos deben ser más robustos, ¿cierto?, que en el caso de un brazo único circular. Este último, al girar libremente en su guiadera y ser levantado por dos cables de elevación situados a cada lado del balde, forma un conjunto capaz de absorber mejor los esfuerzos de torsión sin transmitirlos a la pluma. Las excavadoras PIH, que son las que más tenemos en Chile, también utilizan el sistema piñón cremallera. Por lo tanto, la Marion seguramente fue comprada por PIH y no Bucyrus, porque utilizan el mismo método. Las excavadoras PIH, porque ya Marion ya no existe, fue absorbida, yo les decía recién, por PIH o Bucyrus, pero ahora, entendiendo que utilizan el mismo mecanismo, seguramente PIH compró a Marion. Las excavadoras PIH, entonces, que utilizan el mismo sistema piñón cremallera, pero utilizando correas de transmisión entre el motor y los engranajes. Entonces utilizan el mismo sistema piñón cremallera, pero utilizando correas de transmisión entre el motor y los engranajes. Como las correas de transmisión que tienen los vehículos, los motores, ¿cierto? De esta forma consiguen, por un lado, un amortiguamiento frente a las sobrecargas, y por otro, la longitud de las correas permiten que el motor vaya situado en la parte baja de la pluma, con lo que disminuye la inercia al giro de la máquina.
Y el disminuir, ¿cierto?, la inercia al giro de la máquina, de alguna forma evito sobreesfuerzo sobre la corona de giro, ¿ya?, que está bajo la superestructura. Estos emplean siempre brazos gemelos. Entonces, por otro lado, la longitud de las correas permiten que el motor vaya situado en la parte baja de la pluma, con lo que disminuye la inercia al giro de la máquina. Y emplean siempre brazos gemelos. ¿Cómo giran estos equipos? Estos grandes equipos. Mecanismo de giro, entonces. Este mecanismo es el que permite el giro en 360 grados, en cualquiera de los dos sentidos. Entonces permite el giro en 360 grados en cualquiera de los dos sentidos de toda la superestructura. La superestructura, recuerdan, es donde está la cabina. Respecto de la infraestructura, que es donde la infraestructura es la que contiene las orugas, ¿cierto? Y está apoyada sobre el suelo. Entonces la superestructura puede girar hasta 360 grados respecto de una posición dada de las orugas. El movimiento parte de uno o más motores. Entonces, en número par, situado verticalmente en la plataforma superior. Entonces el movimiento parte de uno o más motores, entonces en número par, situados verticalmente en la plataforma superior. Les voy a mostrar el diseño básico del mecanismo de giro, ¿ya? Para que tengan una idea cómo es. La transmisión se realiza por medio de engranajes rectos, cuyo último eje atraviesa la superestructura. En su extremo lleva un piñón que engrana en la corona dentada de giro. Entonces en su extremo lleva un piñón que engrana en la corona dentada de giro, que es solidaria a la infraestructura. O sea, la que permite el movimiento, esa corona dentada de giro, y va en movimiento afín con la infraestructura. Por eso dice que es solidaria. El desplazamiento giratorio se hace sobre dos pistas circulares. El desplazamiento giratorio se hace sobre dos pistas circulares de giro, compuestas de varios segmentos. Una de ellas es solidaria a la superestructura y la otra a la infraestructura. Y eso es lo que permite, ¿cierto?, el giro en 360 grados de la superestructura. Entre ambas existe libre una corona circular de rodillos, se llaman rodillos locos, porque se pueden mover para ambos lados. Entre ambos existe libre una corona circular de rodillos locos, que distribuyen la carga de la superestructura sobre la infraestructura. La pista superior es incompleta, carece de los segmentos laterales para poder desmontar y montar el círculo de rodillos cuando se necesite. Entonces la pista superior es incompleta, carece de los segmentos laterales para poder desmontar y montar el círculo de rodillos cuando es necesario. Veamos ahora el mecanismo de traslación y de dirección.
mecanismo de traslación y dirección de estos grandes equipos de carguío. Algunas excavadoras, sobre todo en los modelos pequeños, aprovechan el mismo motor de elevación para hacer la traslación, manteniéndose el mecanismo de dirección de las orugas en la infraestructura principalmente. Entonces, manteniendo el mecanismo de dirección de las orugas en la infraestructura. Para realizar esta doble función nunca es simultánea. El motor acciona el mecanismo de elevación o el de traslación. No pueden hacerse las dos cosas a la vez porque es el mismo motor que engrana en distintos mecanismos. Entonces el motor acciona el mecanismo de elevación o el de traslación mediante embragues de aire comprimido. El sistema está enclavado de manera que cuando el maquinista u operador elige en el conmutador correspondiente la acción de desplazar la máquina, la presión y caudal de aire se interrumpen el freno y embrague de elevación, con lo que esta función queda bloqueada por la acción de los muelles en ambos elementos. Y el aire actúa sobre el otro embrague que acopla todo el mecanismo de traslación. Al mismo tiempo se bloquean automáticamente por la acción de los frenos correspondientes los mecanismos de giro y de empuje. Y se desbloquea el de traslación. Al elegir con el conmutador la función de excavación, el sistema de enclavamiento actúa al contrario. Entonces, al elegir con el conmutador la función de excavación y no el de traslación, el sistema de enclavamiento actúa al contrario. La acción del motor situado en la superestructura se transmite al eje transversal central de traslación, situado en la parte trasera de la infraestructura, a través de trenes de engranajes rectos y cónicos, por los mismos cambios de dirección que sufre la citada transmisión. Este eje transversal, mediante embragues de mandíbulas, acciona los ejes de cada una de las ruedas motrices de las orugas. Entonces, este eje transversal, mediante embragues de mandíbula, acciona los ejes de cada una de las ruedas motrices de las orugas. Estas ruedas motrices también se conocen como tumblers, T-U-M-B larga L-E-R-S, tumblers. Los diseños modernos instalan motores o motores independientes de traslación en la parte trasera de la infraestructura. Es cuando los equipos son más grandes, ¿cierto? Un motor único con transmisión independiente para cada oruga. Frenos y embragues de mandíbulas o discos suministran, como en el caso anterior, las direcciones deseadas. Frenos y embragues de mandíbulas o discos suministran, como en el caso anterior, las direcciones deseadas. Otros diseños instalan motores independientes para cada tren de orugas. En ambos existen un conjunto de escobillas y anillos colectores. Se refiere a la ley para tomar electricidad. Son como tomas de corriente. Similar al conjunto de alta tensión de alimentación a la máquina. Esto es cierto para conducir la corriente eléctrica a los determinados motores. Respecto de corriente continua o alterna,
dice que la utilización de motores de corriente continua en vez de corriente alterna se hizo porque el par de salida, o sea, el torque de salida por amper consumido es máximo. Se hizo entonces porque el torque de salida por amperio consumido es máximo y su doble alimentación suministraba control y flexibilidad suficientemente buenos. La relación entre par, que sería la intensidad, y la velocidad, que corresponde al voltaje de estos motores, los hacían ideales para esta aplicación. A baja velocidad el motor produce un par alto, una intensidad alta, ¿cierto? Y cuando baja el par resistente, la velocidad puede aumentar hasta alcanzar su máximo. Por otra parte, se obtienen rápidas variaciones de velocidad y respuesta casi inmediata a la inversión de rotación. Durante cortos periodos de tiempo se puede desarrollar el doble de su potencia nominal. El único límite es que se calienta mucho. Anoten ahora infraestructura y bastidores de orugas. Infraestructura y bastidores de orugas. Consiste en una robusta estructura, ¿cierto?, que soporta toda la máquina, montada en dos bastidores de orugas, sobre las que la excavadora realiza los desplazamientos. Estamos hablando del undercarriage, que es la parte baja, ¿cierto?, la infraestructura. Sobre ella gira la superestructura para ejecutar la carga y descarga del balde, estando el eje de giro o pivote central alojado en el centro de la infraestructura, lo que permite el movimiento de la superestructura. Para ello, esta lleva en su parte superior la corona dentada de giro y la pista inferior del círculo de rodillos. Ahora les voy a mostrar una imagen donde se muestra la típica disposición, ¿cierto?, de la infraestructura en una excavadora moderna, ¿ya? Ahí se ve la corona de giro, la oruga, todo eso es la infraestructura, o el undercarriage. Ahí están sus partes componentes. Los bastidores que soportan las orugas son dos, uno a cada lado de la infraestructura, y son solidarios a ella. Normalmente los ejes de las ruedas inferiores están fijados rígidamente al bastidor. Sin embargo, en las excavadoras más grandes, esa fijación puede ser articulada, con objeto de adaptarse mejor a los obstáculos y reducir las consiguientes sobrecargas. Las zapatas son de fundición, como les decía, cierto elemento de desgaste, con dos tetones laterales que enganchan en las orejetas de la rueda motriz, en el tumbler, ¿cierto? Y una pista central por la que caminan las ruedas inferiores y deslizan los rodillos superiores. Entonces las zapatas son de fundición con dos tetones laterales que enganchan en las orejetas de la rueda motriz o tumbler y una pista central por la que caminan las ruedas inferiores y deslizan los rodillos superiores. La tensión adecuada de las orugas se consigue actuando sobre la rueda guía o tensora. Entonces, por un lado tenemos la rueda motriz y por el otro lado la rueda guía o tensora. Una al extremo de la otra. El ancho de las zapatas de las orugas depende de las condiciones del piso, ¿cierto?, sobre el que va a trabajar la excavadora. Lo normal es que para cada modelo los fabricantes dispongan de dos anchos, la estándar y la sobreancha.
El usuario final elegirá la que considere más adecuada a las condiciones de su terreno. Voy a mostrar cómo es la típica oruga y sus partes, donde al lado izquierdo de usted va a estar la rueda motriz, al lado izquierdo de usted la rueda motriz, y al lado derecho la rueda guía o tensora, ¿ya? Esa es la típica oruga. Ahora vamos a hablar sobre los cables de accionamiento. Acuérdense que esta es una pala de cables. Antes de describir los cables de accionamiento, se deben mencionar los cables de suspensión. Estos, formando dos parejas, son los que mantienen la pluma en posición, con su ángulo de inclinación fijo e inamovible. Para ello van enganchados en la parte superior del bastidor o estructura tipo A y en el extremo de la pluma. Son unos cables estacionarios construidos especialmente para esta aplicación, normalmente con un único y grueso cordón de alambres de acero. Son de acero galvanizado para evitar su oxidación. Los cables de cada par deben ser iguales, aunque una pequeña diferencia es absorbida por el juego de los anclajes. Sin embargo, la diferencia entre las dos parejas debe ser inferior a los 5 milímetros, o sea, nada. Debido al alargamiento que tienen a lo largo de su vida, es aconsejable cambiar los 4 cables a la vez, ¿ya? O sea, si uno falla, producto de que finalmente todos son impactados, hay que cambiar los 4. Como vimos anteriormente, se vio el movimiento de elevación del balde. Este se hace siempre mediante dientes. Ay, perdón. Me fui por otro lado. Entonces, como vimos antes, ¿cierto? El movimiento de elevación del balde se hace siempre mediante cables, ¿cierto? Siempre mediante cables. Mientras que el de empuje y retroceso, solo las máquinas Bucyrus utilizan cables para realizarlo. Entonces, como vimos en lo que vimos antes, el movimiento de elevación del balde se hace siempre mediante cables, mientras que el de empuje y retroceso, solo en las máquinas Bucyrus se hace con cables, mientras que todas las demás, la Marion y la PIH, es con piñón y ¿cómo se llama? Cremallera, piñón y cremallera. Todos los cables se recomienda que sean rellenos y perforados, todos los cables se recomienda que sean rellenos y preformados con alma metálica, rellenos y preformados con alma metálica. O sea, tienen un alma metálica y alrededor van los torones, como en posición de torsión, debido a las huellas que los cordones dejan en los canales de los forros de fundición de los tambores, cuyas crestas pueden dañar los alambres del cable cuando éste se monte. Entonces, práctica habitual, cuando se cambia un cable, que el sentido de enrollamiento de los cordones del nuevo sea opuesto al que fue sustituido, para ir compensando y evitando que se afilen las mencionadas crestas. Voy a repetir esto ya. Todos los cables se recomienda que sean rellenos y preformados con alma metálica, y debido a las huellas que los cordones dejan en los canales de los forros de fundición de los tambores, cuyas crestas pueden dañar los alambres del cable nuevo que se monte, es práctica habitual cuando se cambia un cable
que el sentido de enrollamiento de los cordones del nuevo sea opuesto al que se sustituyó, para ir compensando y evitando que se afilen las mencionadas crestas. Normalmente los cables de elevación son dos cables. Son dos cables. Y estos son dobles. Son dos cables y dobles. O dos emparejados con deflector central en el balde. Y los extremos enrollados en el tambor. Voy a mostrar cómo van los cables de suspensión y los cables que permiten el movimiento, ¿cierto?, del balde. Entonces, por un lado tenemos el cable de suspensión y también tenemos el cable que permite el movimiento del balde, la acción de retroceso y empuje. Los cables de empuje y de retroceso son dos independientes con tambor de enrollamiento común. Entonces los cables de empuje y de retroceso son dos independientes con tambor de enrollamiento común. Estos forman un conjunto accionado por el mismo motor. El ajuste o tensado del sistema se realiza sobre el de retroceso, mediante un mecanismo en el brazo, una vez que el de empuje ha sido convenientemente fijado. Entonces el ajuste o tensado del sistema se realiza sobre el de retroceso, mediante un mecanismo en el brazo, una vez que el de empuje ha sido convenientemente fijado. Ambos cables son del mismo diámetro y tienen longitudes distintas. Pasan por unas poleas dobles situadas en el pivote del brazo, a la altura de su guiadera, antes de dirigirse a sus puntos de acción. Entonces pasan por unas poleas dobles situadas en el pivote del brazo a la altura de su guiadera antes de dirigirse a sus puntos de acción, en el tope del brazo de empuje. El punto de acción está en el tope del brazo de empuje y en el extremo delantero del mismo, el de retroceso. Entonces los puntos de acción son el tope del brazo de empuje y en el extremo delantero del mismo, el de retroceso. La sustitución de los cables de accionamiento es un factor importante en la organización del mantenimiento de la máquina, por lo complicada en que puede transformarse una labor rutinaria de cambio, por una rotura intempestiva en el rajo. Por ello es normal establecer unas frecuencias de sustitución, por horas trabajadas o por toneladas cargadas. O sea, hacer el cambio antes que se produzca la falla o el fallo. Aunque si cuando por simple observación se ve un buen estado, a veces se dejan, pero vigilándolo frecuentemente. Entonces, por ello es normal establecer unas frecuencias de sustitución por horas trabajadas o por toneladas cargadas. Aunque si cuando por simple observación se ve un buen estado, a veces se dejan, pero vigilándolos constantemente. Eso es por lo complicado que significa que se esté trabajando y se rompa un cable, lo que significaría, ¿cierto?, un cambio en terreno. Bueno, el cambio siempre se hace en terreno, pero no es lo mismo que se produzca sin tener los cables y la gente en el rajo y programar ese cambio que sea intempestivamente por un fallo. El cable que tiene más corta duración es el de empuje, obviamente, porque el que se tensa, ¿cierto?, cuando el brazo está trabajando en la roca, en la marina. Como les decía, donde se produce el mayor esfuerzo es justamente cuando está
parte de cerro desgarrando la marina hacia arriba. Entonces el cable que tiene más corta duración es el de empuje, dependiendo su vía de las condiciones del rasgo de trabajo. En las mismas condiciones, el de retroceso dura 3 veces más. Acuérdense que el balde enfrenta el cerro y después retrocede. Entonces, el cable que tiene que ver con el retroceso del balde dura 3 veces más. Y los de elevación entre un 40 y un 60% más que el primero. O sea, más que el de empuje. Entonces, los de elevación entre un 40 y un 60% más que el de empuje. Ahora vamos a hablar, ¿cierto?, sobre el equipo frontal de excavación, que es el equipo de trabajo. El elemento principal de este conjunto es el balde, ¿cierto? O caso, también como le llaman los españoles. Caso, también le llaman cuba. Pero para que este elemento realice su función, recorriendo la trayectoria de excavación, va montado en el extremo del brazo. Va montado en el extremo del brazo y es elevado por los cables que, amarrados a él, pasan por las poleas situadas en el extremo de la pluma. Entonces, para que el balde realice su función, recorriendo la trayectoria de excavación, va montado en el extremo del brazo, para el que realiza empuje y retroceso, y es elevado por los cables que, amarrados a él, pasan por las poleas situadas en el extremo de la pluma. Brazo. Brazo. Es el elemento que transmite al balde situado en su extremo delantero. Es el elemento que transmite al balde situado en su extremo delantero. ¿Qué es lo que transmite? La fuerza de empuje necesaria para penetrar en el material a excavar. Para ello desliza en una guiadera pivotante ubicada en la pluma, lo que permite realizar cortes completos con distintos perfiles de excavación. Voy a mostrar una imagen para que vean cómo va todo, los cables, el balde y el brazo formando un sistema. Entonces hay varias partes que mostré. Mostré el balde, el anclaje a la superestructura, el mecanismo de empuje, los brazos, la pluma, las poleas de elevación, los cables de elevación, los cables de suspensión de la pluma y la compuerta, ¿cierto? La compuerta que va detrás del balde. Todo eso acabo de mostrar en la imagen. Según sea el mecanismo de empuje, cable o piñón y cremallera, acuérdense que dimos dos, cable, por sistema de cable, o piñón y cremallera, según sea el mecanismo de empuje, su sección es circular o rectangular. En el primer caso, o sea, en el sistema de cables, la guiadera es siempre interior. La guiadera es siempre interior. Mientras que en el segundo, cuando el brazo es doble, lleva dos guiaderas exteriores a la pluma. Lleva dos guiaderas exteriores a la pluma. En cualquier caso, la guiadera lleva interiormente unos elementos sustituibles cuando se desgastan por roce con el brazo. Para disminuir este rozamiento, los brazos son lubricados con grasas asfálticas para la intemperie. Cuando el accionamiento es por piñón y cremallera, esta va montada en el brazo y está compuesta por varios tramos para facilitar su recambio. Cuando el accionamiento es por cable, se instala en el tope del brazo y dentro de él
un amortiguador de esfuerzos para proteger todo el mecanismo de empuje. Este elemento se monta bajo la polea o canal por la que pasa el cable de empuje, en el tope del brazo, y está constituido normalmente por un robusto muelle helicoidal, o conformado por un conjunto de arandelas cóncavo-convexas. El retroceso del brazo se realiza mediante el correspondiente cable amarrado sobre el brazo, justo antes del anclaje del balde. Por esta comprometida situación ante la caída de rocas sobre él durante la excavación, va protegido por unas placas. Ahora vamos a hablar sobre la pluma, ¿ya? La pluma es el elemento que sostiene, ¿cierto?, el balde. Es como la parte más larga de la, entre comillas, ¿cierto?, grúa. Esa es la pluma. Voy a mostrarles un dibujo para que recuerden qué es lo que es la pluma, ¿ya? La pluma es el extremo más largo, ese que está ahí. Lo más largo es la pluma. Y después viene el brazo. Entonces eso que está ahí es el brazo, ¿cierto? Y esta es la pluma. Les recuerdo cómo es el movimiento, para que no se confundan. Esos son los principales movimientos del equipo de trabajo. Ahora vamos a ver algunas características de la pluma, ¿ya? Entonces la pluma es el soporte de todo el equipo de excavación, o también llamado equipo de trabajo. La pluma es el soporte de todo el equipo de excavación. Está apoyada mediante orejetas y bulones en la parte frontal de la superestructura giratoria y soportada por los cables de suspensión amarrados a la estructura en A, que fijan su ángulo de inclinación. En su extremo están instaladas las poleas de los cables de elevación del balde. Estructuralmente puede estar constituida por una única pieza o dos. En este caso, la parte inferior está amarrada a la estructura en A. Entonces, en este caso, la parte inferior está agarrada, ¿cierto?, o sujeta a la estructura en A, mediante dos vigas cogidas al eje pivote de la guiadera, mediante dos vigas cogidas al eje pivote de la guiadera del brazo. Repito esto. En este caso, la parte inferior está agarrada o anclada a la superestructura en A, mediante dos vigas cogidas al eje pivote de la guiadera del brazo. Y la parte superior al mismo pivote y mantenida en posición por los cables de suspensión. Y la parte superior al mismo pivote y mantenida en posición por los cables de suspensión. Esta sección superior es mucho más ligera. Con lo que se reduce el peso de la máquina y su momento de inercia. Cuando vean resistencia a materiales van a saber lo que es el momento de inercia. Cuando el empuje se hace por piñón y cremallera, la robustez y el peso de la pluma aumenta.
¿Se acuerdan que el brazo era doble también? Cuando el empuje se hace por piñón y cremallera, la robustez y el peso de la pluma aumenta. Pues por una parte, toda la maquinaria de esa función va montada sobre ella, y por otra, tiene que resistir los esfuerzos de torsión, que en una excavación descentrada son transmitidos a ella por los brazos de sección rectangular, como lo que se explicó anteriormente. Entonces toda la maquinaria de esa función va montada sobre ella, y por otra, tiene que resistir los esfuerzos de torsión, que en una excavación descentrada son transmitidos a ella por los brazos de sección rectangular, como se explicó anteriormente. Se puede disponer de distintas longitudes de pluma, que se eligen de acuerdo con las características del trabajo que vaya a realizar la excavadora. A mayor longitud aumentan las alturas de corte y de descarga. A mayor longitud aumentan las alturas de corte y de descarga. Pero por razones de estabilidad se reduce la capacidad del balde, ¿cierto? Porque aumenta el torque. Si la pluma es mayor, aumenta el torque al cargar. Para impedir que por una mala maniobra la pluma o su tramo superior pueda caer sobre la cabina, hay instalado un interruptor fin de carrera. Para impedir entonces que por una mala maniobra la pluma o su tramo superior pueda caer sobre la cabina de operación, hay instalado un interruptor llamado fin de carrera, que bloquea la máquina frente a pivotamientos excesivos de la pluma. Que bloquea la máquina frente a pivotamientos excesivos de la pluma. O sea, cuando empieza como a saltar por el exceso de fuerza, empieza a moverse mucho en este sentido, se bloquea. Veamos el tema del balde ahora. Balde. Este va situado en el extremo del brazo y solidariamente unido a él por pernos para facilitar su reemplazamiento o incluso a veces para modificar su inclinación. Va situado en el extremo del brazo y solidariamente unido a él por pernos para facilitar su reemplazo o incluso a veces para modificar su inclinación. Los cambios sufridos en los diseños de los baldes en los últimos años han sido tan importantes como los componentes eléctricos, incluyendo fundamentalmente en la productividad de la excavadora. Su capacidad está siempre relacionada con la densidad de los materiales a cargar. La dureza del trabajo exige que los baldes sean robustos y por lo tanto muy pesados. Y eso va en contra, ¿cierto?, o en detrimento de la carga, que puede elevarse en cada ciclo. Obviamente, entre más pesado y robusto sea el balde, menor volumen de material voy a poder levantar. Por esto, en pocos años, las nuevas aleaciones han permitido que los baldes de fundición hayan pasado de un peso específico de 2.400 kilogramos por metro cúbico a 1.820 kilogramos por metro cúbico. Estamos hablando de la densidad del material, ¿cierto?, con que están hechos los baldes. Voy a repetir eso. Por esto, en pocos años, las nuevas aleaciones han permitido que los baldes de fundición hayan pasado de un peso específico de 2.400 kilogramos por metro cúbico a 1.820 kilogramos por metro cúbico. Actualmente se dispone de baldes de acero de alta resistencia con pesos específicos de 1.500 a 1.650 kilogramos metro cúbico. Y para cargar carbón, estamos hablando de pesos específicos de 1.000 kilogramos metro cúbico. O sea, no es lo mismo cargar, por ejemplo, mineral de cobre, que cargar carbón, ¿cierto?, que es mucho menos denso, más liviano. Por lo tanto, aquí utilizamos pesos específicos del material con el cual está hecho el balde de 1.000 kilogramos metro cúbico. Siempre son aceros resistentes a la abrasión. Siempre son aceros resistentes a la abrasión. La geometría de los diseños de los baldes de los distintos fabricantes puede
variar considerablemente, y el usuario debe tener en cuenta los 5 parámetros siguientes. Entonces, la geometría de los diseños de los baldes, dependiendo del fabricante, puede variar considerablemente, y el usuario debe tener en cuenta los 5 parámetros siguientes: ángulo de ataque, ángulo de excavación, ancho del balde, altura del balde y profundidad del balde. Entonces hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué es el ángulo de ataque? ¿Qué es el ángulo de ataque? Es el ángulo formado por la intersección de la línea de prolongación del eje del brazo y de la que une la punta del diente con el talón del balde. Repito, el ángulo de ataque es el ángulo formado por la intersección de la línea de prolongación del eje del brazo y de la que une la punta del diente con el talón del balde. En condiciones normales, este ángulo es de 65 grados aproximadamente. 65 grados. ¿Qué es el ángulo de excavación ahora? Es el formado por la intersección de la línea de prolongación del eje del brazo y la máxima pendiente del plano de la cara superior de los dientes. Repito, es el formado por la intersección de la línea de prolongación del eje del brazo y la de máxima pendiente del plano de la cara superior de los dientes. Ese es el ángulo de excavación. Normalmente tiene unos 45 grados. Normalmente tiene unos 45 grados. ¿Qué es la anchura del balde o ancho del balde? Medida a la altura del labio, cuanto más ancho sea el balde, antes se llena, pero se reduce la capacidad de penetración. Cuanto más ancho sea el balde, antes se llena, pero se reduce la capacidad de penetración, ¿cierto? En la marina. Altura del balde. A menor altura, el factor de esponjamiento de la roca afecta más al ciclo de llenado del balde. Ya saben ustedes lo que es el factor de esponjamiento. Altura del balde, entonces, ¿cómo afecta? A menor altura, el factor de esponjamiento de la roca afecta más al ciclo de llenado del balde. Cuando hablamos del ángulo de ataque y el ángulo de excavación, la modificación de estos ángulos por medio de los tirantes de inclinación del balde, en aquellas máquinas que tienen esta posibilidad, varía las condiciones de trabajo. Si, por ejemplo, se acorta dicho tirante, los dos ángulos... ¡Oh! Perdón. Voy a repetir. La modificación de estos ángulos, me refiero al ángulo de ataque o al ángulo de excavación, por medio de los tirantes de inclinación del balde, en aquellas máquinas que tienen esta posibilidad, varía las condiciones de trabajo. Si, por ejemplo, se acorta dicho tirante, los dos ángulos disminuirán, tanto el ángulo de ataque como el ángulo de excavación, dificultando la penetración del balde en el pie del banco que ya fue tronado, ¿cierto? Pero mejorará el flujo de llenado del mismo. Al contrario, alargando la posición del tirante, mejora la penetración, pero aumenta el desgaste del fondo del balde. Y este se llena con más dificultad. Al contrario, entonces, alargando la posición del tirante, mejora la penetración del balde, ¿cierto?, en la marina, pero aumenta el desgaste del fondo del balde. Y este se llena con más dificultad. Estos ángulos están elegidos previamente a la operación. Otro de los avances en el diseño de los baldes, con gran incidencia en la productividad, ha tenido lugar sobre estas dos dimensiones: el ancho del balde y la altura del balde. El ancho del balde y la altura del balde. Así, los baldes son actualmente más anchos
pasando por una relación anchura-altura de 1 a 1,2 o a 1,7. Así los baldes son actualmente más anchos, pasando por una relación de anchura-altura de 1 a 1,2 o de 1 a 1,7. En aplicaciones medias, con lo que se logran, según las condiciones, factores de llenado de hasta 115%. En aplicaciones medias, con lo que se logran, según las condiciones, factores de llenado de hasta 115%. El diseño trapezoidal de estos es una innovación reciente, con la que se están consiguiendo rendimientos un 20% superiores a los obtenidos con baldes convencionales. Asimismo, se tiende a labios rectos y más delgados con baldes de fondo plano, construidos con planchas de acero de alta resistencia con buenas características de soldabilidad. Asimismo, se tiende a labios rectos y más delgados, con baldes de fondo plano, construidos con planchas de acero de alta resistencia, con buenas características de soldabilidad. Ya, chiquillos, yo creo que por el momento es suficiente por hoy. ¿Ya? Espero se haya entendido algo. Mostré las imágenes, que es lo más importante. Por último, les voy a mostrar una imagen de un balde típico, de los baldes típicos, digamos, y por qué tienen figura trapezoidal, como dijimos, y están con tendencia a ancho. Ya, chiquillos, nos vemos mañana, Dios mediante, a las 9:40. Chao.